A los 44 años, Xavi Hernández finalmente aceptó mirar hacia atrás, no para hablar de títulos, ni de trofeos, sino para recordar los enfrentamientos más intensos de su etapa como entrenador del FC Barcelona. Conocido por su inteligencia, su rigor y su fe absoluta en una idea del fútbol, Xavi es uno de los símbolos más puros de la identidad blaugrana. Desde su regreso al Camp Nou como heredero natural del estilo, hasta su lucha diaria por devolverle sentido a un club en crisis, su camino nunca fue sencillo, pero detrás de la imagen del exjugador ejemplar, del alumno perfecto de la Masía, se escondía un entrenador en conflicto permanente. Hoy, por primera vez, Xavi vuelve sobre las 5 fuerzas que más pusieron a prueba sus convicciones. No siempre fueron rivales, no siempre fueron entrenadores, algunas veces fueron estructuras, otras el contexto, y otras él mismo. 5 confrontaciones, 5 tensiones, 5 momentos que definieron a Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona. Empezamos con el número 5. Número 5. Joan Laporta. Joan Laporta no era entrenador ni jugador, y aún así, en la etapa de Xavi en el Barcelona, pocos hombres tuvieron tanta influencia como él. Cuando Laporta recupera el control del club, algo cambia en el aire. El fútbol deja de ser el punto de partida, se convierte en una variable más. Laporta habla de supervivencia, de palancas, de urgencia, de reconstrucción institucional. Xavi, en cambio, sigue hablando de juego, de estructura, de identidad. Al principio avanzan juntos. Xavi acepta los límites, comprende la situación económica, protege al club, como siempre lo ha hecho, pero con el tiempo aparece una grieta. Las decisiones deportivas empiezan a dispersarse. Los fichajes no siempre encajan con la idea del entrenador, y Xavi descubre que algunos movimientos se deciden sin él. Fuera del foco, el poder ya no está en el banquillo. Laporta no confronta a Xavi públicamente, no lo provoca, lo va desplazando. Poco a poco, Xavi deja de ser el arquitecto y pasa a ser el ejecutor de un proyecto que ya no domina por completo. Para alguien que volvió para proteger una idea, esa pérdida de influencia no fue ruidosa, fue silenciosa y profundamente desestabilizadora. Xavi no rechaza a Laporta, rechaza lo que representa, el momento exacto en el que la idea deja de ser intocable, el momento en el que la gestión empieza a imponerse al fútbol. Y en esa transición invisible, Xavi entiende una verdad incómoda. No sería una derrota en el campo la que pondría en duda su proyecto, sería la pérdida de poder. Número 4. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski no llegó a Barcelona para aprender, llegó para ganar. Goleador consagrado, referencia mundial, acostumbrado a sistemas hechos a su medida. Para Xavi, Lewandowski era una solución, para el proyecto, para el vestuario, para el presente inmediato, pero desde el inicio, la relación estuvo marcada por una tensión silenciosa. Xavi pedía participación, movilidad, sacrificio sin balón. Lewandowski pedía balones, presencia, confianza absoluta. No era un conflicto abierto, no había declaraciones cruzadas, era una diferencia de naturaleza. Lewandowski entendía el fútbol desde el impacto, desde el resultado. Xavi lo entendía desde la estructura, desde el colectivo. En los partidos grandes, cuando el plan no fluía, todas las miradas iban al mismo lugar, al área. Y Xavi se enfrentaba a una pregunta incómoda: ¿adaptar la idea a su delantero o exigirle al delantero que se someta a la idea? Lewandowski no desafiaba a Xavi, pero tampoco se diluía en el sistema, y en esa fricción constante, Xavi empezó a entender que no todos los líderes creen en el juego de la misma manera, porque algunos necesitan un plan y otros necesitan protagonismo. Número 3. Pep Guardiola. Con Pep Guardiola, el conflicto no era directo. Pep no estaba en el banquillo, no hablaba de Xavi, no lo atacaba, y aún así estaba en todas partes, en cada comparación, en cada análisis, en cada expectativa. Pep no era un rival, era un estándar. Todo lo que Xavi hacía era medido contra lo que Pep había sido: el estilo, el control, la autoridad, la claridad de ideas. Xavi no competía contra otros entrenadores, competía contra una versión ideal del pasado,
un pasado perfecto, sin contexto, sin crisis. Pep había triunfado con tiempo, con estabilidad, con un vestuario moldeado a su imagen. Xavi, en cambio, trabajaba con urgencia, con límites, con una paciencia que no existía. Pero eso no importaba, porque el recuerdo no negocia. Pep nunca quiso desafiar a Xavi, pero su legado lo hacía cada semana, y en esa comparación constante, Xavi entendió una verdad silenciosa: no basta con creer en la misma idea. A veces, el momento histórico es tan importante como la idea misma. Número 2. Diego Simeone. Con Diego Simeone no había ambigüedad. El conflicto era claro, visible, ideológico. Simeone no creía en el control, creía en la resistencia, en la intensidad, en la supervivencia. Para Xavi, aquello no era una alternativa, era una negación. Los enfrentamientos contra el Atlético no se decidían por la posesión, se decidían por la incomodidad. El ritmo se rompía, los espacios desaparecían, el partido dejaba de ser fluido. Simeone no buscaba dominar a Barcelona, buscaba sacarlo de su zona de fe. Cada duelo era una prueba, no táctica, moral. Seguir creyendo cuando el rival no te deja jugar, insistir cuando el plan no avanza. Simeone no provocaba a Xavi con palabras, lo hacía con partidos, con equipos dispuestos a sufrir, a esperar, a golpear en el momento justo. Y en esos enfrentamientos repetidos, Xavi comprendió algo esencial: no todos quieren ganar de la misma manera, y en el fútbol moderno, la convicción del rival puede ser tan fuerte como la tuya. Número 1. Lionel Messi. Lionel Messi no estaba en el campo, pero nunca se fue. Su ausencia pesaba más que cualquier presencia. Xavi volvió a Barcelona en un club que ya no tenía a su centro. Durante años, Messi había sido la solución, el atajo, la excepción a todas las reglas. Con él, el sistema se adaptaba, las ideas se flexibilizaban, los errores se perdonaban. Sin él, todo quedaba expuesto. Xavi quería un Barça colectivo, un Barça reconocible, un Barça sin dependencia, pero cada dificultad reabría la misma herida. Sin Messi, la idea ya no parecía suficiente. Los partidos que antes se resolvían con un gesto, ahora exigían perfección. Y la perfección no existe. Messi nunca desafió a Xavi, nunca cuestionó su proyecto, pero su legado lo hacía cada semana, porque reconstruir una identidad es difícil. Hacerlo después del jugador que lo resolvía todo es casi imposible, y en ese vacío permanente, Xavi entendió la verdad más dura. No solo estaba construyendo un equipo, estaba intentando demostrar que el Barcelona podía existir sin su mayor genio. Y aquí es donde el relato cambia de sentido, porque la verdad no es que Xavi no pudiera convivir con estos hombres, la verdad es que todos ellos encarnaban algo que él se negó a hacer. Cada uno representaba otra manera de ganar. Ganar rápido, ganar sin esperar, ganar adaptándose al contexto aunque eso implicara renunciar a la idea. Y Xavi siempre resistió, no por ingenuidad, no por falta de comprensión, sino por convicción. Sus mayores conflictos no fueron personales, fueron ideológicos. Nunca quiso imponerse desde el miedo, nunca quiso manipular el relato, nunca quiso aceptar que el juego debía someterse al resultado. Quiso convencer, quiso demostrar que el fútbol todavía podía ser una cuestión de principios, pero el mundo a su alrededor cambió, más rápido, más brutal, sin esperar a nadie. Xavi no perdió porque estuviera equivocado, perdió porque permaneció fiel en un fútbol que ya no premia la fidelidad, y tal vez ahí, en esa obstinación silenciosa, resida su verdadera dimensión, porque Xavi nunca quiso ser el entrenador más temido, quiso ser coherente, y en la historia del fútbol, a veces, quienes se niegan a ceder dejan una huella más profunda que quienes ganan a cualquier precio.